Bien, vamos a hablar de una fotografía misteriosa, la fotografía de los 5 días. Hay fotografías que muestran un momento y hay otras que parecen esconder algo más. Esta historia permanece a la segunda categoría, porque durante años una vieja fotografía en blanco y negro circuló de mano en mano sin que nadie entendiera realmente lo que estaba viendo. A simple vista pues parecía una imagen macabra, una joven dentro de un ataúd improvisado, el rostro pálido, los ojos abiertos y alrededor de ella la oscuridad de un bosque. Pero lo verdaderamente aterrador no estaba dentro del ataúd, estaba escrito detrás de la fotografía. Y cuando alguien finalmente descubrió el mensaje oculto, quizá ya era demasiado tarde. La joven se llamaba Kim Bird, y esta es la historia de la fotografía que supuestamente podía decidir entre la vida y la muerte. Era 1968. En aquella época no existían teléfonos celulares, no había internet, ni siquiera GPS. Y si una persona desaparecía en una zona rural, encontrarla podía convertirse en una carrera desesperada contra el tiempo. Kim Bird era una joven conocida en su comunidad. Tenía amigos, compañeros de escuela y una vida aparentemente normal. Pero una tarde desapareció. Sin explicación, sin despedirse, sin dejar una nota. Simplemente se fue. Al principio, nadie pensó que se tratara de un secuestro. Y quizá había salido, quizá había decidido marcharse, quizá regresaría al día siguiente, pero las horas pasaron y Kim no volvió. Después llegó la noticia que transformó la preocupación en terror. 2 hombres la habían secuestrado. La habían llevado lejos de la zona habitada y, según el relato, la introdujeron en un ataúd improvisado. Un cajón de madera, pequeño, oscuro, sin espacio suficiente para moverse. Después tomaron una fotografía y allí comenzó la parte más extraña de toda esta historia. Porque aquella fotografía no fue guardada como un recuerdo, fue utilizada como una especie de mensaje. Los secuestradores la hicieron llegar a un tablero local y en la parte posterior escribieron una frase que parecía imposible. Estoy enterrada en el bosque. No tienen más de 5 días para encontrarme. 5 días, nada más. Pero había un problema. Nadie sabía dónde estaba el bosque. Nadie sabía dónde habían enterrado a Kim. Y nadie aparecía para dar explicaciones. Nadie parecía entender por qué alguien que acababa de ser secuestrada había dejado una fotografía como única pista. La imagen empezó a circular. Personas cambiaban frente al tablero, la miraban, algunos se detenían unos segundos, otros se reían. Muchos pensaban que era una broma, una fotografía extraña, una historia inventada, porque había algo que hacía que todo parecía absurdo. Si realmente una mujer estaba enterrada viva en algún lugar, ¿por qué no podía encontrarla? ¿Dónde estaba? ¿Quién había tomado la fotografía? ¿Y por qué los responsables habían permitido que apareciera en público? Durante días, la fotografía permanecía allí, silenciosa, esperando que alguien entendiera, hasta que apareció una persona que conocía a Kim, un antiguo compañero de trabajo. Reconoció inmediatamente su rostro y sintió algo que los demás no habían sentido: miedo. No el miedo que produce una película, no el miedo de una historia de fantasmas, el miedo que aparece cuando descubres que algo
que todos consideran una broma podría ser real. Fue directamente a la policía. Les mostró la fotografía, les explicó quién era Kim, y entonces comenzó una búsqueda desesperada. Pero los investigadores tenían un problema terrible. No tenían una dirección, no tenían coordenadas, no tenían un mapa, no tenían una ubicación. Solo tenían una fotografía y una frase: estoy enterrada en el bosque. Eso podría significar cualquier lugar. Había cientos de kilómetros de bosque, y cada hora que pasaba podía ser una hora menos de oxígeno para Kim. La policía comenzó a revisar todo lo que podía, pero el tiempo avanzaba. Y entonces ocurrió algo que cambiaría completamente la investigación. Una compañera de escuela de Kim volvió a mirar la fotografía. No la miró como la habían hecho los demás. No observó solamente el rostro de Kim. No se quedó mirando el ataúd. Miró las letras, los detalles, las marcas, las pequeñas irregularidades, y descubrió algo. Había letras escritas de una manera extraña. Algunas parecían más grandes, otras estaban resaltadas, como si alguien hubiera querido que pasaran desapercibidas para casi todo el mundo, pero no para una pequeña o para una persona específica. La compañera comenzó a juntar aquellas letras una por una, y entonces apareció algo, un nombre: Brad. Brad no era simplemente un conocido, había sido compañero de Kim, y existía algo entre ellos que casi nadie conocía. Cuando eran adolescentes, habían pasado tiempo juntos en un bosque. En uno de aquellos días que parecen insignificantes cuando ocurren, pero que años después pueden convertirse en la diferencia entre vivir y morir. Habían dejado sus nombres grabados en un árbol: Kim y Brad. Una pequeña marca, un recuerdo adolescente, una promesa silenciosa, vaya, una señal que solamente ellos podían reconocer. Y ahora esa misma combinación aparecía en la fotografía: Kim y Brad. La compañera entendió entonces lo que posiblemente nadie más había visto. Kim no podía decir dónde estaba, no podía escribir una dirección, no podía explicar nada, pero quizá podía enviar una señal para una sola persona: Brad. La policía fue a buscarlo, pero había otro problema. Brad ya no vivía allí. Habían pasado años, se había marchado, su vida estaba en otro lugar. Sin embargo, por una de esas coincidencias que parecen imposibles cuando uno las mira desde el final, Brad estaba en la ciudad. No había regresado por Kim, no estaba buscando a nadie, no había recibido ninguna llamada misteriosa, simplemente había llegado por trabajo. Y eso hizo que todo fuera todavía más extraño, porque si Brad no hubiera estado allí, nadie habría entendido aquella pista, y si nadie hubiera entendido aquella pista, Kim podía morir. Brad vio la fotografía y reconoció la referencia. No necesitó una explicación larga, no necesitó un mapa. Recordó el árbol, recordó el bosque, recordó aquella inscripción que ambos habían dejado cuando eran jóvenes, y salió con la policía. Se dirigieron al lugar. El bosque estaba oscuro, silencioso, los árboles parecían iguales, no había señales evidentes, nada que indicara que una persona estaba enterrada allí. Pero Brad caminó, recordó, siguió avanzando, hasta que finalmente llegó al árbol. Sí, al mismo árbol, a ese que habían marcado. El mismo lugar donde años atrás habían dejado una inscripción junto a Kim. Y entonces vio algo que no debería haber estado allí. La tierra estaba movida. Sí, removida la tierra. Había una pequeña elevación, una tumba reciente, una tumba improvisada, vaya.
La policía comenzó a cavar y durante unos segundos nadie habló, porque en ese momento todos entendieron lo que podía haber abajo. La pala golpeó madera. Una vez, después otra y otra, habían encontrado el ataúd. El corazón de quienes estaban allí debió detenerse por un instante. Abrieron la madera y encontraron a Kim. Viva. Sí, como lo oye, la encontraron viva. Pero apenas. Había pasado demasiado tiempo. El aire dentro del espacio era limitado. Su cuerpo estaba debilitado y cada minuto adicional podía haber sido fatal. La sacaron, la llevaron para recibir atención y Kim sobrevivió. Pero la historia no terminó allí, no, claro que no. De hecho, fue entonces cuando comenzó el verdadero misterio. Porque había una pregunta que nadie podía responder. ¿Cómo había conseguido Kim evadir o enviar aquella pista? ¿Cómo sabía que la fotografía terminaría en el lugar donde alguien pudiera verla? ¿Cómo sabía que Brad estaría en la ciudad? Y sobre todo, ¿por qué la pista estaba relacionada con un recuerdo que solo ellos dos conocían? Durante años, algunas personas intentaron encontrar una explicación lógica. Quizá Kim había preparado la pista antes. Quizá los responsables habían cometido un error. Quizá alguien había colocado la fotografía deliberadamente. Quizá todos habían sido una cadena extraordinaria de coincidencias. Pero hay historias que se vuelven más inquietantes cuando más intentas explicarlas, porque siempre queda una pieza fuera de lugar. En este caso era Brad. Había regresado por trabajo, no vivía allí, no tenía motivos para encontrarse con aquella fotografía, no estaba buscando a Kim y sin embargo la vio. Reconoció el mensaje, recordó el árbol y llegó hasta ella. A veces pensamos que el terror está en los monstruos, en los diablos, en esas cosas que llaman la atención, pues, pero no. En los casos abandonados, en los comentarios extraños, en los cementerios, en las sombras que aparecen al final de una pesadilla. Pero quizá el verdadero terror sea algo mucho más sencillo. Estar a pocos metros de la muerte. Estar enterrada viva. Y que la única persona capaz de salvarte tenga que reconocer una señal que nadie más pueda entender. Kim estaba bajo tierra, sin saber si alguien la encontraría. Y afuera una fotografía esperaba. Una fotografía que miles de personas pudieron haber visto. Personas que caminaron frente a ella, personas que la observaron, personas que pensaron que era una broma. Pero una sola persona entendió, Brad. Y quizá esa sea la parte más inquietante de toda la historia. Porque durante años quedó una pregunta suspendida en el aire. ¿Fue simplemente una coincidencia extraordinaria o hubo algo más? Kim sobrevivió, pero ni ella ni Brad pudieron explicar completamente cómo aquella fotografía terminó funcionando como una especie de mapa. Un mapa que no mostraba calles, no mostraba coordenadas, no mostraba nombres ni lugares. Solo contenía recuerdos, una inscripción, un árbol y dos nombres. Kim y Brad. Dos nombres que habían sido escritos años antes como un recuerdo de juventud y que muchos años después se convirtieron en la única pista capaz de devolver a una mujer desde una tumba. Tal vez fue suerte, tal vez fue inteligencia, tal vez Kim sabía exactamente lo que estaba haciendo. O tal vez hay momentos en la vida en los que una persona deja una señal sin saber si alguien llegará a comprenderla. Y esta historia nos deja una última pregunta. Si tú
hubieras visto aquella fotografía en 1968, te hubieras detenido a mirar las letras. ¿Habrías pensado que era una broma? ¿O habrías descubierto que detrás de aquella imagen había una mujer luchando desesperadamente por sobrevivir? Porque quizás eso sea lo más aterrador de todo, que Kim no necesitaba que todo el mundo entendiera el mensaje, solo necesitaba que una persona lo hiciera, y esa persona, por una coincidencia casi imposible, estaba allí. 5 días, ese era el límite, y cuando finalmente encontraron la tumba, el tiempo ya casi se había terminado. La fotografía había estado frente a los ojos de todos, pero el secreto solo estaba destinado a uno. Y quizá por eso, incluso décadas después, aquella imagen sigue provocando la misma pregunta. ¿Cuántas personas pueden mirar una fotografía sin darse cuenta de que están viendo una petición desesperada de auxilio? La respuesta puede ser aterradora, porque a veces la diferencia entre una fotografía olvidada y un video salvan la vida. La diferencia entre una fotografía olvidada y una vida salvada es simplemente que alguien decida mirar un poco más de cerca. Vaya qué misterio.